Bienvenidos a Patisol Rodríguez. El resumen de hoy se titula La aventura de las gafas de oro, que pertenece a la colección del personaje de Sherlock Holmes, escrita por Sir Arthur Conan Doyle. Era una noche cruda y tormentosa cuando Stanley Hawking, inspector de policía de Scotland Yard, acude al detective Sherlock Holmes por consejo y ayuda a raíz de la muerte de un joven llamado Willoughby Smith, quien había sido secretario de un anciano profesor de nombre Coran, que vivía en su casa de campo ubicada en Yoley's Old Place. Para el inspector de Scotland Yard, este caso no tenía ni pies ni cabeza, no encontraba el móvil del crimen, ya que había investigado el historial del joven Smith y no tenía ni una mancha, es decir, no encontraba una relación entre la muerte de Smith y que alguien quisiera causarle daño. Cuando Sherlock Holmes y compañía se constituyen en la casa del profesor Coran, conversan con una de las empleadas y ella manifiesta que encontró en el despacho del profesor Coran al joven Smith tendido sobre el suelo. Ella pensó que estaba muerto, pero luego de echarle agua, el joven murmuró: "El profesor, ha sido ella", y hubo la particularidad de que en una de sus manos tenía las gafas de oro, que Holmes, luego de examinarlas, dedujo que pertenecían a una dama refinada, con los ojos bastante juntos, que era miope y que últimamente había ido un par de veces al oculista. Entonces, para Holmes como que no era difícil adivinar quién era esta dama, ya que habían pocos oftalmólogos en Londres. Y luego se entrevistaron con el profesor Coran, quien era un fumador empedernido. Le invitó varios cigarrillos a Sherlock Holmes, quien empezó a fumar rápidamente, desplazándose por toda la habitación. Y Holmes le interrogó, le preguntó qué opinaba de su empleada sobre la frase última que había mencionado el moribundo, a lo cual el profesor Coran no le dio mucho crédito. Para él, la empleada era muy ilusa, era tonta, y lo que había escuchado lo había acomodado sin sentido, producto de su imaginación, que sí, efectivamente escuchó el grito de su secretario, pero para él no tenía sentido, era producto de un delirio, y que no pensaba que había sido un homicidio, sino un suicidio por mal de amores, no sé, qué sé yo, algo parecido. Holmes le comentó que iba a hacer todo lo posible por resolver el caso afuera en el jardín, pero que tomara su desayuno tranquilo al profesor Coran, que regresaría luego de unas horas, luego de haber dado luz a este caso tan oscuro. En el jardín afuera aprovechó Sherlock Holmes para conversar con otra de las empleadas, y esta manifestó que ese día el profesor Coran había desayunado generosamente y que sí era un fumador, que fumaba mucho todos los días. Esto le pareció bastante extraño a Sherlock Holmes, ya que él tenía conocimiento que el hábito de fumar hace que se suprima el apetito. Entonces, como que no tenía relación entre lo que él había consumido y su hábito de fumar. También manifestó que ese día el joven había regresado media hora antes a la casa de campo, media hora antes de la tragedia a la casa de campo. Y nada más. Entonces eran como las 2 de la tarde. Sherlock Holmes cumplió con su palabra y regresó a la habitación del profesor Coran. Le dijo que ya había resolvido
ya había resuelto el caso y que no era precisamente afuera de la habitación, sino dentro del dormitorio, que ya había determinado que la homicida era una dama y que él la estaba encubriendo, que esta dama ingresó con la intención de robarle, que abrió su escritorio con su propia llave y que no tenía la intención de asesinar a nadie, sino que fueron las circunstancias que hizo que luego del forcejeo perdió las gafas y producto de su miopía tomó lo primero que encontró y tratando de huir asestó un golpe mortal con el cuchillo en el cuello del joven Smith y luego ella, al ver la tragedia, enloqueció, huyó de miedo y que como no veía bien tomó el camino equivocado y fue directamente a la habitación del profesor, que el profesor la había visto y es más que la estaba encubriendo. El profesor, escuchar esto, pues su rostro empezó a temblar, se quedó boquiabierto, sonrió, le dijo: pero señor Holmes, no me venga con este tipo de bromas. Así, y si fuera cierto, dígame dónde está ella. Entonces Sherlock Holmes le señaló y le dijo: sí, ahí, en el librero de la esquina. El profesor Coran cayó de susto, pero de ese librero las bisagras giraron y salió una mujer de acento extranjero. Ella confirmó todo lo expresado por Sherlock Holmes y agregó que el profesor Coran era su esposo, que no era inglés sino ruso y que era un hombre cruel, malvado, que ellos habían sido revolucionarios, nihilistas en Rusia y que habían sido muchos de su grupo condenados a la horca y otros a hacer trabajos forzados en Siberia, y que el profesor Coran, que su verdadero nombre era Sergius, los había traicionado, incluido ella, su misma esposa, y que ella tenía un amigo de nombre Alexis que había tratado de disuadirla a ella. Es decir, si había un inocente era Alexis, que Sergius se enteró de estas cartas y de todas maneras hizo que condenaran a Alexis a trabajos forzados en Siberia, pero ella se hizo la promesa que cuando cumpliera su condena buscaría a su esposo y como sea tendría que recuperar las pruebas que liberaran a su amigo Alexis, y eso es lo que hizo. Pero lamentablemente cuando ya había tomado los documentos, forcejeó con el joven Smith, se le cayeron sus gafas de oro y pasó lo que pasó. Entonces en ese momento ella sacó un paquete con toda la documentación, le pidió encarecidamente a Sherlock Holmes que esa documentación iba a liberar a Alexis y que él tenía que recurrir a la embajada rusa para este propósito. Y luego ella sacó una botellita que supuestamente era un veneno. Sherlock Holmes se lanzó de un salto, pero ella le dijo que ya era demasiado tarde, que ella ya había tomado esa pócima antes de salir detrás del librero. Y bueno, y ahí termina este cuento. ¿Cómo Holmes resolvió el caso? Fue muy simple. A través de las cenizas de cigarro, ya que él salió unas horas y le dio la plena seguridad a Sergius, al profesor Coran, que se tome toda la libertad para desayunar, y cuando él regresó encontró sobre el suelo las huellas de una tercera persona, y esto también fue reforzado con la versión de la empleada, que le comentó que ese mismo día que estaba Sherlock Holmes en la casa de campo, el profesor Coran o Sergius había desayunado generosamente.
Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado, te espero en mi próximo video de Patisol Rodríguez. Hasta pronto.